Primero que nada me gustaría aclarar que ya no hablamos de cambio de género, hablamos de transición. En la actualidad ya no tenemos por qué ver sufrir a las personas, ver que les inyectan ciertos productos que no deben de ser, ver que por todos los medios buscan transicionar de alguna manera. Si no lo hacen con algún profesional, lo van a hacer con alguien más que les va a arruinar sus vidas. Antes no iba el niño forzado al psiquiatra, psicólogo y siéntete y terapias de conversión y estas cosas que ahorita ya están penadas, gracias a Dios. Y todas las mamás que llegan, cuando sale el paciente, a veces se quedan 10 minutos más y te preguntan, doctor, ¿qué hice mal? ¿Por qué mi niño es así? Dices, a ver, no estás nada mal, o sea, tú lo hiciste bien, lo vienes cuidando bien. Así como cuando una mamá llega y te dice, es que mi hijo es gay y entonces su papá no jugaba con él y entonces por su culpa. Es parte de nosotros, pues, orientarles ahí un poquito y decir, no es de culpa, o sea, no tiene nada que ver el cómo te hayan criado o con qué normatividad lo tengas, si sigues un patrón homoparental, por así decirlo. ¿Cómo estamos? Soy la doctorcita al 100, la doctora Karen Carrillo, y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante en la actualidad, que es la transición de género, antes mal llamada cambio de sexo. ¿Qué tratamiento se tiene que someter el paciente que se quiere hacer ese cambio de sexo? ¿Qué cirugías incluye? ¿Qué tratamiento hormonal? ¿El apoyo psicológico? Y todo lo que conlleva a tener un cambio de sexo, porque no es nomás llegar y decir, ahora quiero ser hombre, ahora quiero ser mujer. Incluye varias cirugías y varios procesos. Y para eso vamos a tener a unos invitados de lujo que más tarde les diré quiénes son. Primero que nada, es importante saber que las cirugías, es decir, las personas transgénero femeninas, es decir, esos son los hombres que se quieren convertir en mujeres, van a incluir varias cirugías como la vaginoplastía, la orquídectomía y la feminización facial. Y para las personas del transgénero masculino, que son mujeres que transitan a hombres, va a haber otras cirugías que puede ser la mastectomía, la histerectomía, entre otras. Para eso nuestro cirujano experto nos dirá cómo, cuándo y por qué se deben realizar. Ahora, el apoyo psicológico es súper importante, que el paciente vaya acompañado junto con su familia de este cambio, porque va a ser tanto de impacto para él como de la gente que le rodea. Traemos a la experta, a la psicóloga, que nos dirá cómo se debe llevar la terapia, cuánto tiempo antes, cuánto tiempo después y si es de por vida. Comenzamos. Y como les mencionaba, tenemos a dos invitados de lujo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este espacio que fue creado para llegar a los pacientes y sobre todo que para tenerlos cerquita aquí conmigo, claro, para sentirlos aquí. Vamos a hablar sobre un tema muy importante que es cambio de sexo. Está el doctor José Romeo Castillo, cirujano plástico certificado y recertificado, señoras y señores. Todo cirujano plástico debe estar recertificado. Y al especialista top de tops, Katy Calderón de la Barca, psicóloga clínica. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Encantada de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Karen. Mi hermanita por ahí, muchas felicidades por este podcast, por este inicio. Te deseo lo mejor del mundo y bueno, vamos a darle la plática. Vamos a darle. Él es mi hermano, mi cirujano plástico, que me trae al 100. Al 100, señora, se lo recomiendo. Bueno, primero que nada, amigo, ¿qué te motivó, ya después de que fuiste cirujano plástico, a meterte un poco más en las cirugías de reasignación de género? ¿Qué fue lo que dijiste? Creo que está esta parte descuidada o abandonada, o hay muchos pacientes que lo quieren hacer. ¿Qué fue lo que te motivó? Bueno, primero que nada me gustaría aclarar que ya no hablamos de cambio de género, hablamos de transición. Hay que utilizar unas palabras específicas porque es una población muy vulnerable, es una población muy sensible a la comunicación. Conozco mucha gente de la comunidad LGBT y sobre todo chicas y chicos trans, y es una población muy bonita, muy agradecida, que tiene muchos traumas, que tiene es muy compleja su vida desde que nacen. Y es importante que haya profesionales de la salud que los apoyen, que los entiendan, que los orienten y que los enseñen a hacer las cosas bien. En la actualidad ya no tenemos por qué
ver sufrir a las personas, ver que les inyectan ciertos productos que no deben de ser, ver que por todos los medios buscan transicionar de alguna manera, y si no lo hacen con algún profesional, lo van a hacer con alguien más que les va a arruinar sus vidas. Y esa fue mi motivación por tomar las riendas de ese nicho de pacientes y decir, vamos a hacerlo bien. Y yo no soy el único, pertenezco a un grupo de especialistas que se dedica a ayudarlos a transicionar. Las personas trans tienen un mundo de psicología, de mente en la cabeza que es bien difícil comprender. Y porque ya lo iremos platicando, hay chicas trans que de repente tienen una pareja igual mujer o hombre, y entonces es un mundo y un rompecabezas ahí que es bien complejo, pero aquí no se vale tanto preguntar, sino entender que son personas, que son seres humanos, que con todo el amor del mundo lo hacemos, y bueno, el cirujano plástico es siempre el primero de choque con estas pacientes, y mi trabajo inicial no es operarlas, mi trabajo inicial es entenderlas y canalizarlas, y lo primero, a psicología o psiquiatría, es lo primero que hay que hacer, porque a veces no quieren transicionar, a veces no quieren dar este paso, o a veces no se aceptan, y eso es bien complejo, que ya lo iremos platicando. Así es, Katy. Por ejemplo, ¿cuáles son los desafíos más comunes que crees que enfrentan las personas transgénero en términos de relaciones familiares y sociales durante su transición o su decisión? Claro, y aquí justo me quiero regresar a lo que nos estabas compartiendo del tema del trauma. O sea, el trauma tiene que ver con una herida que no puedes compartir, que no puedes aliviar y que no puedes sanar en relación. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tú tienes un dolor profundo, ¿no? en tu corazón, en tu alma, y sientes mucho juicio, que es por lo que me imagino que decías, la no preguntar, que más bien yo les diría preguntar con curiosidad y empatía para poder comprender, no preguntar para responder, sino para comprender. Entonces, ¿qué es lo que sucede justo? Que el entorno, como estamos tan hechos a una idea y un contexto molde de cómo debe de ser, si yo tengo esta idea rígida por mi familia, contexto, religión, etcétera, voy a tratar de meter a todo mundo a ese espacio. Y entonces, cuando yo no quepo en ese cuadrado rígido, voy a estar fuera. Voy a ser alguien raro. Y entonces, ¿qué sucede? Yo todos los seres humanos tenemos una alerta de falta de pertenencia. Esa alerta de falta de pertenencia lo que nos hace es tener mucho miedo, ansiedad a no pertenecer, porque antes si no pertenecías, te morías, o sea, quedabas ahí solito. Bueno, pues esto sucede con las familias y con las personas que viven este tema de confusión en su identidad primero, porque vas creciendo, empezando a construirte, y tú no tienes un modelo. Como sé que a mi mamá, ¿no? Mujer, a mi papá, hombre, le pasaron este tipo de secuencias, de situaciones en su vida, entonces entendí cuál es el camino. Cuando empiezo a generar confusión y empiezo a estar en un espacio de vergüenza tóxica, que es, tengo pena de sentir esto que siento y además tengo pena de ver quién soy, entonces tú empiezas a crecer con un vacío tremendo y empiezas a tener esta confusión que cuando te invade te lastima. Entonces, por eso es tan importante cuando empezamos a verlos muy pequeñitos, a nuestros hijos que están teniendo estas dudas de me gustan más las princesas o me gustan más con los juguetes, claro, con la ropa, con el pelo, con los colores, con todo este tipo de señales. Es como papás estar súper pendiente qué observamos que no coincide con la parte biológica, con la identidad, que es cuando cierro los ojos, cómo se siente esta energía dentro de mí. Porque los niños desde muy chiquitos los ves en sus movimientos y ves que esta energía los lleva más hacia el lado femenino y masculino. Yo lo que siempre les digo es, piensen que los seres humanos somos energía femenina y masculina. A veces, más hacia lo femenino nos ayuda a definirnos como mujer, más hacia lo masculino nos ayuda a definirnos como hombre en esta parte de la esencia de cómo me percibo. Entonces, cuando no tienes esta guía y este camino, vienen los miedos de tus padres, viene que se rompen las expectativas y viene que eso lo cargas tú desde pequeño. Entonces, imagínate lo que tú desde chiquito, cuando no tienes la capacidad de poderlo expresar y de poderlo ir comprendiendo,
te quedas congelado. Y entonces, si no tengo adultos que me ayuden a gestionarlo, yo de niño no puedo gestionarlo. Y entonces, como bien lo decías, o sea, el asunto es este acompañamiento y ayudar en esta, primero de entrada, transición a saber cómo te estás identificando y cómo te estás percibiendo, ¿no? En tu mundo de pensamientos, de sentimientos, en el mundo físico, porque aquí también es este tema en donde puedo rechazar o no mi cuerpo. Y si además socialmente veo que hay un rechazo y entonces hay una dismorfia corporal y veo en las redes y me empiezo a diagnosticar, ¿qué sucede? Empieza a haber tantos cuestionamientos que me llevan a un espacio tremendo de vacío. Y si no tengo una guía, que alguien ya pasó por ahí, alguien comprende mi sentir, alguien comprende lo que estamos pasando como familia, entonces voy a caer en un espacio de muchísimo juicio, que lo que hace el juicio es lastima a mis padres, a mi familia, a mi corazón. Y entonces esa es la herida tan grande con la que vive una familia que está en esta situación. Híjole, qué duro, ¿no? Y qué difícil, pero pues así vamos aquí estamos, vamos a ayudar con para esto es este episodio, para ayudar y para hacer la conciencia que ya es algo de la vida real, pasa todos los días y que no es nada malo y que uno tiene que saber decir cuándo y a los papás cómo saber identificar y guiar a nuestros hijos, ¿no? Porque no nos enseñan a ser padres, pero sí podemos tratar de aprender. Romeo, amigo, ¿qué avances médicos o técnicos consideras más significativos en el campo de la cirugía de reasignación de género en los últimos años? Uy, muchísimos. Desde la parte quirúrgica y la no quirúrgica, tenemos tecnología en la actualidad que nos ayuda a llevar a las personas a transicionar muy bonito, de manera que ya no son tan traumáticas, ya no los herimos demasiado. Y a veces con la parte estética no quirúrgica los enseñamos a probar un poquito cómo te percibes en el espejo y cómo te quieres que la gente te perciba. Y a veces no es necesario llegar a la cirugía de transición completa, porque esto es un tema tan amplio que si divides mujeres trans, hombres trans y pones en medio todo el universo de personas de género fluido, etcétera, etcétera, dices, a veces solo quiere los labios grandes, solo quiere un pómulo más definido, un mentón más femenino o más masculino, depende cómo lo estés haciendo. Esto los empieza a ayudar a transicionar y empieza a cambiar ese chip y esa percepción en su cabeza, en donde ya se aceptan y sobre todo ya los integramos un poquito más a la sociedad, porque eso también es bien importante, ayudarlos a que sean personas socialmente activas y productivas y no se dediquen siempre a los estereotipos de la prostitución, etcétera. Bueno, con la cirugía ahora ya la recuperación es mucho más sencilla, tanto la mamoplastía, la liposucción de contorno corporal, tanto para hombres o para mujeres, en donde ya les cambiamos un poquito las características de un cuerpo masculino o femenino, glúteos, en fin. Toda la tecnología, todo el arsenal que ha ido avanzando en la cirugía plástica ahora está a disposición de este tipo de personas. Igual que contigo como mujer, con cualquiera, tenemos avances muy importantes también para hacer ya en sí la reasignación de género, es decir, vaginoplastia o faloplastía. También ya avanzamos muchísimo, ya sienten, ya no es como antes, ya no se siente esa frustración. Y sobre todo, a partir de más o menos como unos 5 años hemos avanzado tanto que el índice de suicidio, que eso era algo tristísimo antes, ha bajado muchísimo. Pero también porque como ya vemos profesionales que los ayudan a transicionar, ya esto lo hacen como una receta de cocina, por así decirlo. Ajá. O sea, ya hay unos patrones, unas guías, por así decirlo, para nosotros como profesionales, en donde los vamos a ir orientando. Y como te decía, yo soy el primer médico que los ve, pero en realidad debería de ser el último. Así porque es. No todas las personas se quieren operar. Y por ejemplo, cuando un paciente decide operarse, ¿cuánto tiempo en promedio necesita para la recuperación? Igual que cualquier persona. Es igual, las cirugías son muy parecidas en relación al resultado. Más o menos como 2 semanitas les va a llevar ya un poquito de reintegrarse y verse. Recordando que una cirugía plástica no es un milagro, requiere su tiempo. Tiene su recuperación y tiene sus riesgos. Y su inversión. También un poquito sí lo monetario. Y los resultados ideales y ya finales se van a ver hasta el año y ahí ya no va a cambiar el paciente. Ya llega,
se ve en el espejo y ya de ahí ya no se mueve, o sea, es la cirugía como quedó. Siempre se pueden hacer retoques, siempre se puede más, pero bueno, vamos iniciando ahí. ¿Qué procedimientos son los más solicitados? Hacia las chicas trans, pues evidentemente la mamoplastía. Y al revés, en los chicos trans, pues la resección de la glándula mamaria. ¿Por qué? Bueno, pues porque son las dos cosas más características que les molestan. Y con lo que tratamos de orientar es que no los... O sea, se orienten hacia la cirugía y no traten de ocultar sus características tanto masculinas, femeninas, de diferente manera. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, los chicos trans siempre se dejan engordar tantito para esconder sus mamas, se ponen estos binders que les aplastan, ¿no? Y se joroban. ¿Por qué? Porque desgraciadamente a veces los chicos trans están muy bien proporcionados y la genética, pues ni modo, les dio bastante y no las quieren. Entonces, eso es lo primero. Queriendo más. Y unas queriendo más, exactamente. Vamos a terapia porque queremos más. Y ellos no las quieren. Y bueno, aquí lo importante es orientarlos y también hacerlos que no engorden. O sea, más bien los ayudamos a que vea al gimnasio, haz otro tipo de actividades, come bien, levanta pesas, en fin. Otras actividades que los hagan ver más masculinos. Y que les ayude, además, que les ayude en su salud. Porque pues entendemos que la obesidad también llega a ser un problema. Claro. Y que además una vez que son muy obesos ya no hay vuelta atrás. Es muy difícil hacer un cuerpo más atlético cuando ya hay pues demasiada piel de sobra, ¿no? Es como cualquier persona, pero ellos lo hacen de manera intencional porque nadie les orientó a decir no es la manera, no es el camino. Y hacia las chicas trans, pues al revés, decirles, a ver, no te inyectes nada de esos materiales extraños que hay ahora en la actualidad y de mucha gente sin escrúpulos que se pone a hacer ese tipo de actividades y pues por unos pesos destruye una vida. Así es. Nosotros les orientamos a decir, a ver, entra a un proceso, cuando estés lista, yo te ayudo, te opero y entonces lo vas a lograr y vas a ser una chica muy guapa y no la que pues ya no pudiste ser porque tienes esas afecciones desde la infancia, claro, para ocultar o para tratar de tú propio resaltarlos y como te digo, ahora los enseñamos a que lo hagan bien. Ahora, Katy, una pregunta. ¿Qué estrategias o cómo le haces para manejar las expectativas personales y las de la sociedad en cuanto a la pertenencia a un género específico? Fíjate, aquí hay un trabajo muy importante de introspección que, bueno, se hace con cualquier paciente. O sea, uno observa lo que hay dentro de ti en cuanto a pensamientos, que son las expectativas, son creencias que tenemos. ¿Qué observas que están esperando de ti o qué crees que esperan de ti? ¿Cómo te hace sentir eso? Entonces nos vamos a mover en el universo mental, en los pensamientos, nos vamos a ir al universo emocional de todo lo que sentimos. Y los sentimientos tienen que ver también con qué sucede con mi cuerpo. Estoy encorvado, estoy engordando porque me estoy protegiendo, estoy teniendo tensión constante en el cuello, en los hombros, porque hay una parte de mí que me está ayudando a estar escondido. Entonces, es justo trabajar con el cuerpo, pensamiento y emociones para podernos permitir entender qué sucede. O sea, esto es que estás cargando de tu papá, de tu mamá, en tu salón de clases, en el contexto en el que te mueves. Y entonces es entender, todo esto lastima. Todo esto te está generando este dolor, esta vergüenza, esta culpa, todo esto. Veamos lo que hay. ¿Por qué? Porque lo que queremos es llevarte a un espacio en donde te puedas liberar de eso y puedas ver todo lo que sí eres. Puedas ver el ser humano sensible, creativo, valiosa, o sea, todo lo que hace y estructura tu personalidad. Entonces, este es el trabajo realmente que pone la base para que esto nos sostenga como seres humanos. Y entonces, cuando tú le das un espacio de contención a la persona, lo que sucede es que empiezas a darte cuenta del valor que tienes solamente por existir, empiezas a reencontrarte con tu dignidad y entonces a partir de ahí puedes ver tus talentos. Yo soy bueno para esto, me sale muy bien hacer esto. Y entonces, cuando empiezas a darte cuenta que hay un valor independientemente de tu cuerpo,
Entonces, ok, mi papá quería que yo fuera tal, o mi mamá esperaba a sus hijos, la boda. O eras el primero y esperaban que fueras niño. Exacto. Todas exacto, tal cual. Eso, tienes que ser niño. Exacto, esperan cierto sexo o esperan para el apellido. Sí, en la adolescencia ya esperan la pérdida de mi boda, la pérdida de mis nietos, o sea, como en el formato que yo lo tenía. Entonces, aquí creo que hay 2 puntos bien importantes. Número 1, hacer el duelo de, ok, esto de aquí para atrás ya no está. Trabajar con el duelo, trabajar con el duelo de la familia, y por otro lado, el empezar, como te digo, apuntar a darle sentido, resignificar tu vida. Y entonces, cuando tú haces este trabajo, te empieza a sostener totalmente otra base de autoestima que no está puesta únicamente en la parte biológica. Y entonces ahí es donde empiezas a reconectar con tu energía femenina, masculina, con la parte que es neutra, que tenemos todos, ¿no? La empatía es un sentimiento que se va hacia lo femenino, pero que también es neutro cuando hay cariño, ¿no? Sí. Entonces, empezar a hablar de las emociones les permite salir de este tipo de creencia rígida de los hombres para acá y las mujeres para acá, sino el decir, como seres humanos tenemos que integrarnos todos. Ahora, entonces, ¿quieres embellecer tu estuche? ¿Cómo quieres embellecer tu estuche? ¿Qué le quieres poner al estuche? Porque cuando tú logras ver que este es el estuche con el cual yo me presento, pero tu esencia va más allá de tu estuche, y este es el trabajo que yo les diría a nivel terapéutico y a nivel del cariño en la familia, ahí es a donde los tenemos que llevar, ahí es a donde los tenemos que aterrizar en decir, tu valor, si tú cierras los ojos, está implícito por todo esto que te encuentras en quién eres. Ahora, en la parte más humana, más personal, más del ego, ¿qué le quieres hacer a tu estuche? ¿Lo quieres pintar? ¿Le quieres poner pelo morado, amarillo? O sea, y todo eso puede ser ya algo divertido, algo ya más placentero, algo ya que te puede ayudar a sentirte, o sea, bien con el estuche. Pero la base tiene que ser un trabajo sólido en encontrarte a ti. Y esto muchas veces el camino es lo que nos duele, las expectativas que no cumplimos. Y por ahí fallarle a la familia. Ese es el camino para que nos invite a hacer el trabajo interior. Y ahí como familia tenemos que ir avanzando y tenemos que ir acompañándonos para que se recupere y se alivie el sistema familiar que se lastima tanto cuando nos duele ver que las expectativas no se cumplen, y pues eso, duele en lo más profundo de nuestro ser. Que ahora, por ejemplo, ya ocurre algo bien bonito con programas como este y muchos otros ya que existen. Ya llegan las mamás con sus niños ni siquiera adolescentes y dicen, doctor, le presento a mi hija. Ajá. Y eso es algo bien bonito porque antes no ocurría. Antes llegaban 28, 29 años a querer empezar a transicionar y, híjole, aquí ya ocurrieron todos los cambios de la adolescencia, ya es un poquito más difícil. Sí se puede, no es imposible, sí se puede, pero es importante que entiendan que entre más temprano inicien esto, más bonito van a transicionar, tanto chicos o chicas trans. Y no te imaginas lo que se siente ver a una mamá entender a su hijo, que te lo lleva y no lloras ahí porque eres un profesional y no puedes. No, tú no puedes ser débil en ese momento, al contrario, eres quien guía la consulta, pero por dentro de tu corazón hace una revoltura en donde dices, wow, la señora entendió, la señora le vale quién es, o sea, todo el estereotipo. Ya lo entendió, ya lo aceptó, ya lo va a integrar, lo va a ayudar a que lo haga bien. Y eso, priceless, no sabes cómo se siente. Yo quiero decir algo aquí bien importante, que es ese tipo de personas que ya llegan a tu consultorio, o sea, traen un trabajo detrás, sí. Porque no es como que ahora yo quiero ser ya hoy el episodio y ya soy la valiente y lo llevo, no. O sea, no. Creo que es importante justo decir, o sea, hay un trabajo detrás, porque a veces por querer ser una buena mamá, entonces casi que lo empujo a que lo haga para que esto no nos pase y no, ahora sí que no vamos a sufrir, sino siempre, que me imagino que eso es algo importante, o sea, darnos cuenta que el proceso lleva todo una introspección, todo un tiempo que se ha trabajado con eso para que puedan llegar a este lugar. Sí, generalmente las mamás ya fueron a terapia. Sí. O sea, ya lo vieron, pero a veces es un shock y ya lo hicieron bien. O sea, empezaron con alguien que les ayudó en la cabeza y les digo, aceptar. Doctor, enséñeme cómo le hago. ¿Cómo llevo esto? Porque en mi cabeza no lo puedo aceptar, porque yo ya tenía este cuadro en donde pues era igual. Perfecto. Era perfecto y mi hija va a tener 3 hijos y vamos a irnos todos felices, etcétera, y no es así.
Entonces, ya casi siempre van primero a terapia y eso es algo que agradecemos muchísimo porque ya llegan convencidas. O sea, ya no hay que hacer mucho esfuerzo. Ya saben lo que quieren. Ya, y ya hay que orientar. Y al final la satisfacción del paciente pues va a ser realmente de un 100% hasta que llegue y esté dudando, porque no sé si sea muy común o ya haya pasado que hayan tenido algún caso, que se haya realizado alguna cirugía y después el paciente se haya arrepentido de esa cirugía. Híjole, es muy difícil. Bueno, ¿cómo se aborda? O sea, ¿cómo lo vamos a abordar? Es muy difícil que se arrepienta. Por ahí hubo algo muy viral que una chica española que transicionó y casi quería demandar a los doctores que le enseñaron a transicionar porque pues, en Europa es más fácil. Sin embargo, es muy raro. Quien es trans no se hace en la adolescencia, no depende de las hormonas, eso también es bien importante. Si tú ves a un niño que juega con muñecas, ahí no hay hormonas presentes, ya lo trae, ese es su cerebro. Claro, yo tenía compañeros en el kinder que tengo un amigo que es de mis mejores amigos, que me decía, yo prefiero jugar con ustedes porque no me quiero jugar fútbol, porque no me quiero llenar de lodo, exacto, porque no quiero sudar, porque no quiero oler feo. Yo me quedo contigo jugando a las Barbies, a la bebé leche. Y está perfecto. Y entonces las mamás lo empiezan a detectar y dicen, ah, caray, ¿qué pasó aquí? Y hay mamás que, bueno, antes no iba el niño forzado al psiquiatra, psicólogo y siéntete y terapias de conversión y estas cosas que ahorita ya están penadas, gracias a Dios. Sí, que los llevan hasta fuerzas al fútbol, al karate, a las actividades de hombre. Y eso pues ahora ya no ocurre tanto. Ha evolucionado la mente de las personas, gracias a Dios, o a alguien más superior. Y eso les lleva a que sean más fáciles de reintegrar a la sociedad. Te digo, o sea, ya el apoyo de la mamá, si tu mamá te apoya, ¿quién va a ir contra ti? O sea, esa autoestima que agarras, el poder de una mamá no lo puede nadie. Si tienes una familia que te acoge, es bien difícil que alguien te tumbe en autoestima, aunque te den bullying en la escuela, si tu mamá te dice, tú eres el más guapo, el perfecto. Con eso tienes. Creo yo, no sé. Sí, no, que la mamá de contención, o sea, eso es lo más, o el papá a veces, el que hace el papel de contener, de escuchar, de validar y de acompañar en el sentimiento. Ahora, me parece muy importante lo que preguntas, Karen, porque evidentemente tú eres alguien mega profesional que si detectas que dentro de la adolescente o de la persona que va a ser tu paciente hay rasgos en donde temas de suicidio o temas de autolesión o temas también en donde puede caer ya en algún espacio de fuera de la realidad, esos no son candidatos a que vayan a tener un proceso de transición con cirugía. ¿Por qué? Porque si están en la línea de psicosis, o sea, si yo veo que a veces mi hijo, mi hija, tiene estos arranques, estas situaciones impulsivas a nivel emocional, en donde no veo esta estabilidad, ¿no? Que seguramente lo notas en tus pacientes, entonces sé que ese es un proceso que ha tomado el curso natural. Pero si yo me topo con alguien que tiene otro tipo de situaciones afectivas, que cae dentro de algún otro tipo de trastornos, entonces ahí hay un foco rojo. Si ustedes ven que sus hijos tienen una situación parecida a esto que estoy mencionando, entonces ahí puede sucederles que después de esta cirugía puedan llegar a decir, no era, porque yo lo que quiero es que tú me entiendas y como tú nunca me has entendido. Entonces puede que caigamos ya en situaciones que son mucho más antiguas de traumas no resueltos. Traumas, acuérdense, es una herida que no se ha sanado, que nos impactó mucho, y entonces ahí es donde sí tenemos que tener mucho cuidado para que no nos vaya a suceder el reclamo como papás, el reclamo como especialistas, y evidentemente tú te tomas el tiempo de ver cómo viene en la familia. Bueno, se requiere un poco de preparación para ser el médico de choque de estas personas. Sí. Porque, como bien lo dices, a veces hay otras patologías. Bueno, a ver, vamos a aclarar, no es una patología ser trans, no. O sea, no quiero entrar en este tema, pero a lo que me refiero es, hay otros quizá factores que un adolescente puede tener en su casa o aquí sí una patología psiquiátrica en donde digas, a ver, este no es un niño trans.
este niño tiene un trastorno de déficit de atención, bipolaridad, principios de esquizofrenia, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene otros trastornos. Y entonces aquí por eso nosotros somos el último médico. O sea, aquí primero es, ve con el psiquiatra, ve con el psicólogo, dile todo lo que sientes, saca todo lo que traes en tu cabeza, y entonces sí, cuando, digo, no hay que convencer a nadie de ser trans, pero cuando ya todo tu entorno sea regular, por así decirlo, o sea, que ya estés en equilibrio, mejor usado es eso. En equilibrio con la armonía. En equilibrio emocionalmente, entonces sí empezamos a transicionar. Y luego no sigo yo, sigue el endocrino. Y luego que te orienten para ir, si eres una chica trans, pues ya sea al ginecólogo o al urólogo. ¿Por qué? Porque también es una gama infinita de decir, ¿cómo quieres llevar tu vida? ¿Quieres hijos? Porque también tienen derecho a tener hijos y biológicos. ¿O no quieres hijos? ¿Quieres pareja? ¿No quieres pareja? Y entonces todo eso es toda esta escalera que yo te decía que ya está hasta escrita como es el ABCD. Y el plástico es el último. La verdad es que cuando ya llegan conmigo es, sí, estoy convencido y quiero mis boobies. Y ha ido en aumento estas cirugías. Han ido en aumento porque obviamente el costo ya no es tan elevado, eso es uno. Ha ido en aumento porque también estas personas ya entendieron que las otras sustancias las matan. Entonces ya se preparan, ya trabajan para llegar al cirujano y decir, opérame. Aún así no es requisito o no hay una regla específica entre si primero es el ginecólogo y luego el endocrino y luego yo. Al final, si alguien se quiere operar, lo hacemos, pero convencidos de que lo estamos haciendo bien con la persona correcta, porque pues evidentemente un error aquí no tiene reversa, ¿no? Pero también los médicos nos hemos preparado un poco más en este campo, y los que lo hacemos bien, no tenemos este tipo de errores en cuestión de no me gustó, ¿no? Más bien es quiero más. ¿Qué impacto? Esta pregunta se me hace muy interesante. Bueno, todas, porque es un tema muy interesante. ¿Qué impacto emocional suele experimentar una persona antes, durante y después del proceso de transición? Pues bueno, aquí obviamente debe de haber lo que nos pasa cuando estamos a punto de dar un paso de algo que hemos deseado mucho, pero por otro lado el temor. O sea, hay una combinación, y acuérdense que las emociones siempre vienen en cóctel. O sea, no es que solamente estoy feliz, no. Puedo tener miedo, puedo tener temor, angustia, preocupación. Cada emoción nos habla de algo valioso que hay que cuidar. Entonces, es permitirnos sentir ese temor. ¿Por qué? Porque quiero que todo salga bien. Entonces, el miedo me dice, cuídate, previo a la operación, elige bien a la persona, siéntete en confianza con tu médico. Entonces, el miedo nos guía por un lado. Otro lado es justo la angustia, la preocupación. Y si me arrepiento, ok, entonces toca base con tu psicólogo, asegúrate de que todo esto es algo con lo que tú ya estabas de acuerdo. Entonces, si se fijan, cada una de las emociones nos permite justo abrazar la angustia, el temor, la esperanza, la ilusión, todas estas emociones que en un principio serán, obviamente, ante la incertidumbre de voy a pasar algo que no lo había vivido, y entonces es normal eso. Durante, obviamente, las situaciones con el dolor, ¿qué tanto soy alguien que puede gestionar lo incómodo de las situaciones que te caen de cualquier cirugía? Prepararte para eso también nos ayuda justamente a sentir estas emociones para que entonces nuestro doctor nos diga, esto te va a pasar, esto vas a sentir, aquí es donde va a doler más, aquí es donde va a doler menos, esto es lo que vas a poder tomar. Y entonces tú ya sabes que vas de la mano a lo largo, digamos, de un proceso de dolor, y después va a venir la curiosidad, acompañándonos para ver cómo estoy, ¿no? Temor, no, curiosidad, ilusión. Y entonces, en esta parte, digamos, de la post y recuperación, vendrá también toda esta parte de la ilusión. Y por otro lado, también diría de la impaciencia, que eso es importante trabajarla, porque es decir, ten tu ritmo, espera, aprende a ver cómo la evolución, y tu cuerpo se tiene que ir desinflamando, tiene que ir tomando y acostumbrarte, ¿no? Y entonces, cuando tú también al paciente le explicas todo esto, emocionalmente está preparado y te van acompañando. Entonces tú puedes gestionar mejor tus emociones. Y después, obviamente, el reconocer
tu valentía, el reconocer tu plenitud, tu alegría, cuando una vez estás ya en una situación en la que te sientes en equilibrio y en balance. Entonces, como les digo, es un cóctel emocional y hay que ir atendiendo cada una de estas para poder hacer también en mi proceso emocional y llegar a un estado de balance, que a veces, acuérdense, las emociones son arriba, abajo, y entonces aprenderlas a observar para saber cómo manejar. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, llega el paciente a la consulta antes de haber ido a apoyo psicológico? ¿Cuánto tiempo recomiendan que esté el paciente en apoyo, en esta red de apoyo psicológico, antes y después de la cirugía? O sea, llega un punto en que se da de alta, pero ¿cuánto tiempo antes y cuánto tiempo después? Mira, yo de entrada les diría, el primero es, o sea, todo el trabajo psicológico a partir de, o sea, de encontrarte en paz con tu identidad. O sea, esa es como la primera parte, el decir qué me está pasando a nivel familiar, social, etcétera. Y entonces cuando tú ya llegas a esta aceptación, viene el proceso de transición, que ahí es donde es entender de todo lo que se trata, y para esto también hay asociaciones maravillosas que te pueden acompañar en esto. Y entonces ya una vez ahí es cuando tomas la decisión, ya vas al médico, ya trabajas, digamos, en toda la parte de entender qué va a suceder, aceptarlo, asimilarlo, juntar tu lana, hacer esta parte, ¿no? Y por otro lado, ya en la parte, te diría, o sea, por lo menos un año después de la operación, porque ya es, o sea, cómo te vas sintiendo, cómo le vas poniendo también peso a la parte interna. Esta parte del estuche, como les decía, quedó, te gusta, disfrútala, pero ánclate siempre en un espacio que te sostenga emocionalmente, porque ese es el que nos va a salvar de cualquier situación de crisis, de molestia, de dolor, de problemas en las relaciones. Es el que te va a acabar sosteniendo, y no decir, yo me hice todo esto, ya no me quiere mi pareja, ya no encontré. No, acuérdate que tú vales por todo esto, no solamente por unas lindas boobies que te acaban de poner en la operación. Entonces, eso es lo que yo te diría, por lo menos saber que un año después estuviste en una situación de balance, de equilibrio, y entonces sí, ya puedes ir, regresar y tocar base. Amigo, más o menos, porque este también es un tema de interés, ¿en cuánto nos viene saliendo lo que viene siendo la inversión monetaria de la cirugía? Híjole. Más o menos, danos así como... para que vayan haciendo el ahorro. Depende de qué zona de Ciudad de México. Depende del mono la pedrada. Se ubique. No es cierto. Mira, no es como la gente lo piensa. O sea, no porque seas una chica o un chico trans va a ser más caro. Es igual que para todos. Okay. La verdad es que es igual que para todos. Pero evidentemente, ahí voy. Evidentemente hay cirugías que son más complejas que otras, ¿no? Es decir, no es lo mismo realizar una faloplastía donde no existe nada y hay que reconstruir todo, y eso lleva horas de quirófano, no es una ni dos, son 6, 7, a nada más poner unos implantes de mama. Es decir, unos implantes oscilarán entre los 85, 120 mil pesos, más o menos, bien hechos y es un paquete todo incluido. Si es una liposucción o una abdominoplastía o algo de contorno corporal, híjole, depende. También son a veces 80, a veces 200, depende de qué tanto quieras hacerte y a qué seas candidato. No todos son candidatos a lo mismo. Y también aclarar que las personas no transicionan todas igual, y cada una tiene su imagen que quiere expresar. Y entonces, ahora que hablabas de los sentimientos, no se imaginan lo bonito que es ver llorar a alguien que se ve al espejo y dice, ahora sí soy yo. Gracias. Ahora sí soy yo. O sea, pero es un llanto de... ¿cómo te explico? Como cuando tu mamá te decía algo y tú te sentías mucho y entonces explotabas y luego de repente te llegaba la sonrisota y la felicidad. Exacto, ese tipo de llantos son, híjole, priceless. Pero es igual como cuando una mamá fue mamá, ya tuvo a sus hijos y quiere volver al cuerpo que tenía, o sea, un mommy makeover, y cuando la ves y dices, doctor, gracias, ya tengo otra vez mi cuerpo de hace 20 años, también llega a suceder y también es una gratitud importante. Pero bueno, al ver esta persona que fue tan vulnerable y ayudarla a empoderarse, eso lo ves en el espejo y dices, wow, qué padre que yo pueda ayudar a hacer algo así. Y ya el dinero es lo de menos, hombre. No quiere decir, no, vayan a valoración. Y es así, siempre con médicos, siempre les digo mucho énfasis, con médicos certificados y recertificados actualmente ya, así como buscan
las recetas de cocina y qué cremas ponerse en internet. Googleen a los médicos, a los cirujanos plásticos. Hay una página donde pueden buscar su cédula profesional, de dónde hicieron su especialidad, su subespecialidad y dónde están ubicados. La verdad es que este consejo de cirugía plástica pues es para garantizar los resultados y que sobre todo sean tratamientos seguros, ¿no? Porque muchas veces vas con un médico y te dice yo te opero, pero no es cirujano, o sea, zapatero a sus zapatos. Sí, eso es y muy también importante. que la cirugía plástica es tan extensa, se abarca desde el cabellito y desde donde nace hasta el dedo gordo. Entonces hay también subespecialidades dentro de la cirugía plástica, ¿no? O sea, está la parte reconstructiva, la parte estética, y en el inter hay quien dice, como yo, no quiero hacer nariz porque no es una cirugía que me encante, y no lo hacen en su práctica profesional, y habrá 1000 cirujanos que lo hagan excelente. Asimismo, está en este rubro quien no quiere ver personas trans, muy respetable, pero habemos quienes sí, con muchas ganas, y también estamos en Google, nos pueden buscar y ahí nos van a encontrar, lo van a hacer bien. Y si es una cirugía que nosotros no podemos realizar por alguna situación que requiera más habilidad o más entreno y demás, los vamos a canalizar con quien sí. Y zapatero a sus zapatos, como bien lo dijiste, y también el médico conoce sus limitaciones, ¿no? O sea, también a veces hay pacientes bien difíciles, o hay casos especiales como chicas o chicos trans que en su adolescencia desgraciadamente se quemaron, etcétera. O ya se hicieron algún o ya se hicieron algo y entonces ya requieren más tecnología. Otra situación, ¿no? Y hay médicos ya, pues, no digo que viejitos, pero ya grandes, que son maestros nuestros que también están acá. Maestros. Y que ellos, bueno, pues tienen el conocimiento y nos guían un poquito a hacer una cirugía de éxito, ¿no? Claro, y ahí es cuando entra la ética profesional, sí, de decir, ¿sabes qué? Yo no, esa parte no tengo la subespecialidad, pero conozco a alguien que juntos podemos ayudarte a lograr tu objetivo, ¿no? Y ahí es donde... Y somos un equipo. Exactamente. O sea, a veces, por ejemplo, ¿quién conoce mejor la anatomía genital femenina que un ginecólogo? Así es. ¿No? O sea, yo la conozco porque, bueno, me entrené en eso, pero pues ellos lo hacen todos los días y no una vez, 20 veces, 30 veces. Entonces, cuando entramos a cirugía, a veces no nada más es el cirujano plástico. Sí, es el gineco o el urólogo. O entre el urólogo, porque hay que cuidar ciertas zonas que son, pues, la que te dan vida, ¿no? O sea, para ir al baño, para orinar, si no, no pudieras hacer. Y luego viene esta otra parte de la sensibilidad también. ¿Dónde están los nervios? ¿Por dónde corren? ¿Cómo los vamos a reconstruir? Porque no nada más es hacerla ahí. Pues el chiste es que tengas cierta satisfacción. Así es. Entendiendo que el órgano genital no es quien te va a dar la satisfacción, todo está acá, ¿no? Y la piel es el órgano erógeno más importante que tenemos, y ahí nos ponemos chinitas, ya puedes tener una buena relación. Pero pues qué mejor que poder brindarle esa plenitud de la sensibilidad al paciente. Así es. Y desde su experiencia, ¿qué consejo le darían a las familias y amigos de una persona transgénero para apoyar de la mejor manera posible a su ser querido durante esta transición? Yo lo primero que les diría es, muévanse. Cuando reconocen estar en el miedo, en el dolor, en el juicio, en la culpa, reconozcan y noten esta emoción como una que los lleva a un espacio oscuro, y más bien muévanse al espacio de la curiosidad. Cuando nosotros nos permitimos poner una atención curiosa a lo que sentimos, a lo que pensamos, a lo que esperamos, se nos abre la posibilidad de poder comprender. Si esto que me está sucediendo lo puedo comprender, y es una invitación a que mi corazón se abra para perdonarme que no tengo nada que perdonarme, para entender que si quiero amor en mi familia, el amor lo tengo que empezar por dar con aceptación, con conexión. Este es el primer camino que los puede llevar a desarrollar la empatía, a desarrollar el tenderle una mano a alguien a quien ustedes aman y por quien quieren tener una mejor vida. Entonces, ese es lo primero que yo les diría. O sea, si pueden pasar de ese espacio de miedo al espacio de la curiosidad para comprender, les va a cambiar totalmente lo que ustedes tienen enfrente y les va a permitir entonces sí, buscar apoyo, buscar ayuda para poderle permitir a ese ser querido y a ustedes mismos ponerse totalmente en otro lugar. Sí, bueno, lo que yo les diría es a los papás de chicos o chicas trans es, quítense la culpa, no hicieron nada mal, es algo que sucede y punto. Y todas las mamás que llegan, cuando sale el paciente, a veces se quedan 10 minutos más y te preguntan, doctor, ¿qué hice mal? ¿Por qué mi niño es así?
dices, a ver, no estás nada mal, o sea, tú lo hiciste bien, lo vienes cuidando bien. Porque así como cuando una mamá llega y te dice, es que mi hijo es gay y entonces, su papá no jugaba con él y entonces por su culpa. Y es parte de nosotros, pues, orientarles ahí un poquito y decir, no es de culpa, o sea, no tiene nada que ver el cómo te hayan criado o con qué normatividad lo tengas, si sigues un patrón homoparental, por así decirlo. Y si aprendes a quitarles la culpa, ya la hiciste, porque ya entonces aceptan que pueden ir a terapia, ya aceptan que su hijo es de cierta manera y ya lo empiezan a querer más. No es que no lo quieran, pero ya empiezan a tener ese amor de aceptación y ya basado en el amor, basado en la comprensión y no en basado en el pues ya qué, ¿no? O sea, es bien importante eso. Y también si nos están viendo y no saben a dónde acudir, Google. O sea, busquen una institución que los pueda ayudar. Existe quienes trabajamos en instituciones públicas o apoyamos a instituciones públicas que en Google las pueden encontrar. Aquí en la Ciudad de México está la Condesa, en los centros de salud donde tienen atención a chicos o chicas trans. Está el Centro de Atención Transgénero Integral también, donde yo también colaboro y los podemos ayudar a orientar. Y pues los ayudamos, como bien lo dije al principio, a transicionar bonito. Ay, pues muchas gracias y vamos a pasar a una sección que los va a aprender y los va a levantar, que se llama Error o Terror o Mito o Realidad. Vamos a darle. Pues ahora sí volvemos con nuestra sección favorita, Error o Terror. Y ustedes me van a ayudar, Katy y mi cirujano plástico guapísima del mundo mundial, que quiero que me opere toda posdata, corte comercial y no me quiere operar. Me dice que me ponga a hacer ejercicio, pero es el top de tops. Él opera a las estrellas. Bueno, ahora sí, volvamos al tema. Compararse en exceso con otros. Cada persona tiene su propio ritmo y proceso. Compararse constantemente con otras personas puede llevar a sentimientos de insuficiencia o impaciencia. ¿Es un error o un terror? Es un error terrorífico. Terrorífico. Sí, no. Sí, la comparación siempre es con uno mismo, cómo estaba ayer, cómo me siento hoy, cómo estaba hace 15 meses, cómo estoy hoy. Ahí es donde hay que darle el clavo. Sí, no, yo creo que lo peor que puedes hacer es garrafal, compararte con alguien más. Todos tenemos nuestro ritmo, todos crecemos a nuestro ritmo y cuando uno entiende esa parte, busca ayuda también. Si algo no está bien, pues buscamos a los psicólogos que nos van a echar la mano. Yo tengo a mi loquera. Sí, claro. Tú también puedes ser mi loquera, ¿eh? Vamos a otro error y terror. No buscar apoyo emocional. Pasar por el proceso sin buscar el apoyo de terapeutas, grupos de apoyo o seres queridos que pueden ser que puede ser emocionalmente desafiante. Terror, absoluto terror, o sea, nunca, esto, o sea, no. Y es tan común el pensar que lo puedo hacer solo. Todo lo que duele acompañado es mejor. Así es. No investigar médicos o clínicas, optar por cirugías o tratamientos sin investigar adecuadamente a los médicos, las instalaciones, lo que podría comprometer la calidad y la seguridad del tratamiento. Terrorazo, ahí sí. Terrorífico, no. Cirugía al 2x1. No. Y no se dejen llevar ni por los precios, ni tampoco por las instalaciones, recordando que unas instalaciones perfectas y bonitas, mármol, cantera y demás que se encuentren en el consultorio, no quiere decir que estés en un buen lugar. No quiere decir que ahí esté el médico con certificaciones y demás. No va ligado al dinero, ¿no? Y como bien lo dijiste y lo has repetido muchas veces, el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, en el caso de nosotros como cirujanos plásticos, ha hecho muy buen trabajo, en donde están prácticamente todos los médicos del país. Ahora, por ley, tú no puedes ejercer la cirugía plástica si no estás certificado, si no perteneces a este consejo. Entonces es muy sencillo ahora no hacerlo mal. Y también es muy importante que no se dejen tampoco llevar por las amistades o por, no sé, ahora es redes que sociales, es un mundo, porque dicen, yo me lo hice con mi enfermera, ¿no? Y a mí me fue muy bien. Híjole. Tuviste suerte. Pues porque qué bueno, tentaste, ¿no? Adiós. Sí. Y si nosotros como profesionales estamos entrenados y nos costó 14, 16 años llegar a donde estamos, pues a veces nos va no tan bien, ¿no? Imagínense a alguien que hizo un curso
Y ahí es donde entra este tema que es bien importante. El médico estético, como su servidora, no operamos. Hacemos todos los tratamientos mínimamente invasivos. Todo lo quirúrgico le pertenece al cirujano plástico. De verdad, estudiaron más años que nosotros, se certificaron. No es que hice un curso de 1 año y ya puedo operar párpados, ya puedo poner implantes mamarios, ya puedo hacer lipos. No, los médicos estéticos no tenemos la capacidad de operar. Entonces siempre cuidado, si dices médico estético me va a operar, no es ahí. Es el cirujano plástico certificado y recertificado. Y recuerde que lo fácil aquí es la cirugía, es decir, no son técnicas ya en cuestión de habilidad tan complejas, pero ¿qué va a pasar el día que se les complica a un paciente? O sea, nosotros como especialistas llevamos la parte formativa de estética y reconstructiva, que eso es muy importante, pero también pasamos por terapias intensivas, también pasamos por gastroenterología, cirugía general, también pasamos por cirugía general, algo de neuro, algo de uro, en fin, sabemos resolver la posible complicación y detectar esa complicación así. Antes de que entonces resolvemos y no pasa a mayores. ¿Qué va a pasar si te operas en una clínica donde no tienen una terapia intensiva, donde no tienen cuidados intensivos intermedios, banco de sangre y sobre todo un equipo de apoyo que le pueda sacar a flote al paciente en ese momento al doctor? Eso es bien importante que la gente lo entienda. Cualquier chango puede operar, pero no cualquier chango puede resolver. Así es. Y aquí tengo a mi chango hermoso, precioso, que amo y adoro. Es que está bien guapo. Bueno, otro error y terror, automedicación. Comenzar con tratamientos hormonales sin la supervisión de un médico, lo que puede llevar a dosis incorrectas, interacciones medicamentosas o problemas de salud. Terror, pero ¿no? terrorífico. Ahí sí. Y además porque ahorita los tratamientos hormonales, acuérdense que de por sí el estilo de vida que llevamos, la alimentación, y traemos factor de riesgo a veces para algún cangrejo, algún cáncer, y todavía le metemos hormonas sin la dosis adecuada, podemos disparar ahí al enemigo silencioso. No. Ahora vamos a puro mito o realidad. ¿Es una sola cirugía? No, hombre, mito. Eso claro que no. Es un cúmulo de cirugías. Son muchas cirugías las que te llevan a lograr una transición efectiva. Pero, y vuelvo a insistir, cada quien transiciona como quiere. Muy bien. ¿Todas las personas necesitan operarse para cambiar de sexo? No. Hay chicas trans que quieren tener sus genitales y perfecto. Ahí hay una muy de moda ahora. La que sale en un reality muy famosa. Sí, ¿No? sí. No, es totalmente un mito. Puedes, estar en paz con todo lo que tu cuerpo tiene y como lo tiene, totalmente mito. ¿Es puramente cosmético percibir estas cirugías como meramente estéticas o compararlas con procedimientos como la cirugía plástica es un error? Para muchas personas, estas cirugías son médicamente necesarias para alinear su cuerpo con su identidad de género y mejorar su salud mental. ¿Es mito una realidad. o realidad? Eso es una realidad, no. No es porque quiero verme bonita o bonito, es porque así me quiero presentar y así voy a ser feliz. Y el objetivo de nosotros hacer esto, pues es eso, dar felicidad y ayudarles a que sean productivas, que se integren a la sociedad y que sean personas, pues, de cierta manera funcionales y que escojan carreras que no tienen nada que ver con la identidad de género, ¿no? Yo conozco abogadas, por ahí hay una doctora en la UNAM que es súper exitosa y es una chica trans y la gente súper respetada, en fin, o sea, a veces no tiene nada que ver la identidad de género como realmente es la persona. Sí, es alinear con tu identidad, ¿no? Pero también, como lo dijimos, no es el único camino, o sea, es un camino que te ayuda a ponerle, digamos, la cereza del pastel, ¿no? Pero no como único camino, que es lo importante, ¿no? Y es definitivamente sí que busca darte plenitud. Un buen bilé, un buen pintalabios a veces hace maravillas. Hace maravillas. Ay, pues muchísimas gracias por haber estado en este espacio. De verdad que para mí es un honor que estén aquí, porque sé que son excelentes personas, seres humanos profesionistas y que aman
lo que hacen. Muchísimas gracias. ¿Cómo nos podemos encontrar en redes sociales? Gracias. Bueno, gracias a ustedes por haber puesto atención a esto y esperemos que compartan esta información a personas a las que les pueda hacer una diferencia. Les dejo mis redes sociales, es Katy C. de la Barca, Katy se escribe C-A-T-H-Y, en todas las plataformas, y no duden en buscar este apoyo como Infancias Trans. O sea, en México hay una gran red de apoyo, así que bueno, espero que se queden ahí también este tipo de lugares para que puedan buscar este apoyo. Y bueno, a mí me pueden encontrar en prácticamente cualquier red social como Dr. José Romeo Castillo, Instagram de Romeo Castillo, pero también estoy en YouTube, Spotify, TikTok, y a ver cuál otra sale, porque pues voy a tener que estar ahí. Ay, muchas gracias. Todo el éxito del mundo, todo el éxito del mundo. Gracias. En serio, muchas felicidades. Gracias por estar aquí y los espero en otro episodio. Por supuesto que sí, con mucho gusto. Oigan, tienen que seguirnos y dejarnos sus comentarios. Suscríbanse, déjenos sus dudas porque habrá más capítulos, más episodios y muchas cosas interesantes para ustedes.